Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al podcast más literario, el espacio donde exploraremos el fascinante mundo de la literatura. Yo soy su presentador y hoy nos sumergiremos en los tres pilares fundamentales de la escritura: la poesía, el drama y la narrativa, junto a nuestro experto en literatura y géneros literarios, Emiliano Miranda. Acompáñenos en este viaje mientras desentrañamos las características, los orígenes y la estructura de estos géneros literarios. Antes de entrar al mundo intricado de los detalles de la poesía, el drama y la narrativa, es esencial comprender qué son los géneros literarios y por qué desempeñan un papel tan crucial en el mundo de la escritura. Hola, muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Emilio Miranda y yo soy su experto y estoy muy feliz de poder ayudarles a explicar qué son los géneros literarios. Bueno, la primera explicación sería qué son exactamente. Se puede decir que los géneros literarios son las categorías y clasificaciones que agrupan todas las obras literarias similares según sus características, su estilo y su forma. Estas características que tenemos se puede decir que facilitan la organización y comprensión de una gran cantidad de obras que existen en el mundo literario. Porque imagínense ustedes que están en casa, una biblioteca sin géneros literarios sería más o menos como un mar de palabras sin dirección, un caos de historias y un poema sin orden. Entonces, para mí, que yo les puedo decir que la importancia de los géneros literarios está en su capacidad que tiene para ofrecer una estructura y un contexto a la expresión creativa del autor. Cada género tiene sus propias reglas y convenciones que son muy importantes, que hablaremos más tarde, que proporciona un marco que guía a los escritores y le conecta a los lectores con la obra que quiere compartir, simulando las temáticas o los estilos que el autor quiere compartir al lector. Muchas gracias, Emiliano. Pues comencemos con la poesía, ¿no? Un género que ha sido la expresión artística de las emociones humanas a lo largo de siglos, ¿no? Siglos, perdón. La poesía tiene una belleza única que cuando yo leo se manifiesta en la economía de palabras y la intensidad emocional que me transmite. Y si mal no estoy, sus orígenes se remontan a las antiguas tradiciones orales y escritas, ¿no? ¿Tú me podrías decir, Emiliano, qué características definen a la poesía y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Pues sí, tienes muchísima razón. La poesía, yo sé que se caracteriza por su ritmo, por su musicalidad y por el uso de la metáfora que tiene, que es increíble. Desde los sonetos de Shakespeare hasta la poesía contemporánea, esta forma de expresión ha evolucionado adoptando innumerables diferentes estilos y temáticas. Entonces, ahorita yo les voy a contar la historia, la que vamos a explorar cómo la poesía ha reflejado los cambios culturales y sociales a lo largo de la historia. Para el que no sepa, la poesía fue originada en la antigua Grecia, donde los poemas épicos de Homero o la poesía lírica de Safo fueron la base de la poesía griega. Y en la misma época, en Roma, Ovidio y Horacio fueron los poetas más destacados entre la sociedad romana. Los temas más frecuentados de la época fueron de temática épica o mitológica. De ahí, la poesía solo fue hacia adelante, evolucionando día con día sus temáticas y su forma de expresar, ya que contamos que en la época medieval los temas más recurridos de la poesía era el amor cortés y la religión. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? En la época medieval. Y siguiendo el camino, el trayecto de la historia, llegamos a la época moderna, donde el amor seguía siendo frecuente en la poesía junto a la mitología y a la naturaleza. Y hasta que hoy en día, en el presente, la poesía es un libro abierto de oportunidades, donde todo tema para mí es apto de crear un poema y de poder crear una forma tan antigua de expresar un sentimiento. Muchas gracias por esas palabras, querido Emiliano. Ahora pasemos al drama, un género que nos permite explorar la complejidad de la vida a través de la representación teatral, que para que los que no sepan es mi género favorito. Desde las tragedias griegas hasta las obras modernas, el drama ha sido una ventana a las experiencias humanas que a mí me fascina. Mi querido experto Emiliano, ¿cuáles son las características distintivas del drama y cómo ha influido en la sociedad? Sí, la verdad que yo también le tengo un cariño al drama. Pero bueno, el drama se centra en la representación de los conflictos
conflictos y la exploración de la condición humana. Su estructura parte más de el texto y consta de diferentes elementos tanto para su escritura como para su representación escénica, que los elementos serían la acción, la espacialidad, el espacio donde se hace, la temporalidad, el tiempo donde se está ocurriendo el suceso de esta obra, los personajes y claramente el conflicto. La estructura del texto dramático se puede dividir en externa e interna. La primera, que sería la externa, se refiere a la manera en que se distribuyen las partes de la obra en actos y escenas. Y la segunda, que es la estructura interna, tiene que ver con la historia y lo que estudiamos en el cuento, como sus secuencias básicas, su planteamiento, su nudo y su desenlace, que es el suceso que va pasando en la obra según las escenas. Pero ahora vamos a hablar de lo que es el paso del tiempo del género dramático. Para empezar, el género dramático se crea en la antigua Grecia, donde se tiene la data que Homero fue el primero en crear un guión escénico teatral. Pero en la antigua Grecia, que hay un dato, para el que no sabía, el drama se creó en la antigua Grecia con muchas restricciones. Ejemplo, tengo 3. La primera sería que sabían que la música está prohibida en el teatro. Imagínense, ahorita que hoy en día hay musicales, en la antigua Grecia la música no podía ser parte del teatro. La segunda era que las obras eran 100% sí o sí, tenían que ser de temas religiosos, 100% de los temas religiosos de la época. Y la tercera era que solo los hombres podían actuar, ya sea un papel femenino o masculino, pero las mujeres tenían prohibida actuar en las obras de la antigua Grecia. A lo largo del tiempo pasaron los siglos y cambiaron muchas cosas como la música y como el uso de mujeres en el teatro. En la época moderna, en Europa se cambia un poco, no tanto, lo que viene siendo el drama, donde sabemos que cambia el tema, pero no claramente, sino que las obras seguían siendo 100% religiosas, solo que por el cambio de la religión de la época se crearon las obras cristianas o católicas. Hasta que en el siglo XX se da un cambio muy drástico en el que el drama empieza a ser obras de fantasía y ficción. Tenemos muchos ejemplos de El Hobbit o hasta en el casi siglo XXI Star Wars. Esas son ya películas en el género épico. Y actualmente tenemos que lo que más frecuenta en el género épico o dramático es que las obras son a base del uso de humanos sobre temas de vida crueles y humanísticos que hablan sobre sucesos de nuestra propia historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Finalmente llegamos a la narrativa, un género que nos envuelve en mundos imaginarios y nos sumerge en historias fascinantes. Desde las epopeyas antiguas hasta las novelas contemporáneas, la narrativa ha sido una fuerza poderosa en la comunicación de experiencias. No, eso opino yo. Tú experto, yo te pregunto, ¿cuáles son los elementos clave de la narrativa y cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos? Claro, la narrativa se distingue por su estructura de principio, desarrollo y desenlace. Y también la importancia en la que los personajes, el entorno y la trama se entrelazan para crear una experiencia de lectura cautivadora, teniendo en cuenta, claro, que desde el punto del autor tiene que tener claro que el personaje se va a hacer en primera, segunda o tercera persona, el entorno, tanto el lugar como la época en la que se está haciendo el texto narrativo, y la trama, claro, de principio, desarrollo y de desenlace. Juntando todo eso, se logra tener un texto cautivador para el lector. Bueno, ya con esta información podemos retomar a la parte que más me gusta, que es el paso del tiempo. Sabemos que, como los otros dos géneros literarios, el origen de la narrativa se da desde la antigua Grecia, donde como Homero se crean las primeras epopeyas de las antiguas
se crean las primeras epopeyas por Homero, que pueden ser la Ilíada o la Odisea. Al paso del tiempo, la narrativa va dando un cambio según se necesite el género, ya que la narrativa fue creada para transmitir un mensaje a las personas de una manera simple e informática. Ya hasta que llegamos hasta la época media, donde en el Renacimiento surgen las novelas de ejemplo indio, como ejemplo el Panchatantra. Hasta el siglo XVII, donde nace la novela burguesa y romántica. Pero de ahí el paso del tiempo llegamos hasta que en el siglo XXI la narrativa pasa a ser abierta, tanto como la poesía, pero se pasa la narrativa del presente al futuro, teniendo en cuenta que los textos son más claros para el lector y que la historia tiende a ser de temas más abiertos. Gracias. Wow, muchas gracias, Emiliano. Bueno, en conclusión, hemos recorrido los 3 géneros literarios fundamentales: la poesía, la drama y la narrativa, que cada uno tiene sus propias características distintivas, orígenes y fascinantes estructuras que son únicas, que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Al explorar estos géneros nos sumergimos en la rica tradición literaria que ha dado forma a la forma en que entendemos y expresamos el mundo que nos rodea. Muchísimas gracias a ti que estás en casa por unirse a nosotros en este viaje a través de las palabras y las historias. Nos vemos en el próximo episodio de El Podcast Más Literario. Hasta la próxima.